Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal en este video número 110 de nuestra colección del viaje a Punta del Este del año 2023. Lo que vamos a ver son unas tomas inéditas del balneario Bikini, ubicado en la localidad de Manantiales, en las afueras de Punta del Este. Un video realmente con imágenes inéditas, tomado el día 29 de enero de 2023. Acá nos vemos bajando por las famosas escalinatas que dan al balneario. La famosa rampa, más precisamente, es una zona de super lujo, como dije en otros videos, la zona más lujosa, cara y prestigiosa de toda Punta del Este y alrededores. Ahí vemos de noche una toma que no van a ver en ningún otro canal de YouTube. Por un lado la Punta del Este que estamos viendo y la barra de Maldonado. Ahí están la parte de super lujo que les había mencionado antes. Y eso es el balneario Bikini de noche. Estas tomas, como les digo, no las van a encontrar en ningún otro canal de YouTube. Es completamente exclusivo de este canal. Ahí nos estamos acercando ya en sí propiamente a las escalinatas que mencioné al principio. Esto en verano está a full lleno de gente de prácticamente las clases altas de todo el cono sur. Ahí vemos el balneario. Esto fue filmado justo la noche de los fuegos artificiales, aproximadamente a la 1 de la madrugada. Ahí todavía se ven esas luces que uno no sabía si estaban llamando a Batman o qué. Y se ve parcialmente al centro, diríamos, estaría la zona de la barra de Maldonado. Y más a la izquierda, las últimas luces, es la península de Punta del Este. Y acá tenemos estas viviendas de super lujo que se encuentran aquí. Este lugar, como dije antes, se llama Manantiales. Calculo que por manantiales de agua que había en el lugar. Ahí tenemos otra de las tomas donde se ven bien las viviendas de noche, las escasas viviendas que hay en realidad, porque esto tendrá como máximo 5 cuadras de ancho. Ahí continuamos por las escalinatas. El mar está obviamente a nuestra derecha. La zona estaba completamente vacía de gente, no había una sola persona en toda la playa. Yo esperaba que aunque fuera fines de enero encontraran que fuera alguna pareja o algunos chicos tomando algo, pero no había absolutamente nadie. Y bueno, me sorprendió un poco eso. También ese mismo día hay otro video donde se ve la zona de manantiales de noche. Ahí pueden ver las perspectivas hermosas, más que nada de la península de Punta del Este. Esta zona es bastante accesible desde la terminal. Uno toma el ómnibus de Codesa y pide llegar a la playa Bikini de Manantiales y entre 20 y 25 minutos se encuentra acá, saliendo obviamente de la terminal de Punta del Este. Hay otra hermosa panorámica. Ahí ya estoy en la misma playa, en la mismísima playa Bikini, donde yo esperaba ver parejas o grupos de amigos tomando algo, pero se ve que está todo muerto, como decimos acá. Lo que no creo que estuviera muerto es en la zona de la barra, quizás ahí se veía un poquito más de gente de noche. Ahí vemos estos edificios espectaculares y esta pequeña pasarela que normalmente en la temporada alta está absolutamente llena de gente. Es una playa de unos 3 kilómetros hasta llegar a Montoya. Va toda esa bahía que estaría entre los cabos de Montoya, la playa Montoya y esta playa. Más o menos tiene unos 3 kilómetros, más o menos son 3 kilómetros de caminata. Y que estoy subiendo por la pasarela, lo mismo que hay otro video que hago exactamente este camino, me acuerdo si es el 50 o el 51, hay uno que va de Terraza de Manantiales hasta acá y otro que hace propiamente de la playa Bikini, pero bueno, les quería dar esta visión nocturna del lugar. Les mando un saludo y ojalá hayan disfrutado este video. Saludos a todos.